esta mañana. A mí en lo personal me emociona, o sea, no quiere decir que me emociona como un juego o una cosa así, sino que me entusiasma. Yo creo que es la palabra más correcta, ¿eh? Me entusiasma el poder compartir decían cuando estábamos en el instituto, nos decían que la palabra de Dios hay vetas, como si fueran vetas de oro en una mina, y que tú le vas escarbando y vas encontrando cosas bonitas, cosas buenas, cosas importantes, cosas de valor. Y al estudiar de manera sistemática la palabra de Dios, encontramos esas joyas, hermanos. Y gracias hasta doy también al Señor en esta mañana porque me permite compartirlas con usted y que también se entusiasme de la misma manera que a mí me entusiasma la palabra de Dios. El domingo antepasado comenzamos con esta serie de estudios del libro de Santiago. Como decía nuestro hermano Carlos, que es ha dicho que es una síntesis de todo el libro de Proverbios, porque pues en todo el libro de Proverbios, hermanos, hay muchas ¿cómo podríamos llamarle? Invitaciones por los beneficios que trae el poner en práctica la palabra de Dios. Y comenzamos con una porción de la carta de Santiago, del 1 al 15. Del 1 al 15 vimos el domingo antepasado, y me gustaría compartir con ustedes, sobre todo para los que no estuvieron y que puedan entrar de una manera, pues con confianza, sabiendo lo que vimos el domingo antepasado. Sobre todo, hermanos, vimos a las personas a las que es dirigida la carta. La carta del apóstol Santiago es dirigida no a las personas que están en Jerusalén, sino a las que están fuera de su patria. A todos aquellos que están en la dispersión, dice el versículo 1, a las 12 tribus que están en la dispersión. O sea, aquellos que fueron obligados a dejar su tierra, sus casas, y los trasladaron, ejércitos muy poderosos, los trasladaron a lugares muy lejos. Estoy hablando de distancias. La palabra de Dios nos habla de, por ejemplo, la ciudad de Babilonia y sus alrededores. Es una ciudad que está de lo que es Jerusalén, está a una distancia de más de 1,000 kilómetros, 1,500 kilómetros aproximadamente. A otras culturas estaban viviendo como extranjeros también en el Asia Menor, lo que es hoy Turquía. Es más, el apóstol Pablo nació en Turquía, en una ciudad de esa nación hoy, y fue educado por sus padres en la podríamos llamar en la cultura judía, pero también fue educado en la palabra de Dios. Como ven, esas personas no perdieron totalmente su identidad. Muchos a los que se refiere Santiago aquí eran creyentes. Habían estado en aquellas fiestas
donde el Cordero de Dios fue inmolado. La Pascua es una fiesta judía en la cual se ofrecía un cordero, un animalito. Pero en esa ocasión fue ofrecido el Señor Jesucristo por nuestros pecados. Y toda esa gente que venía de lejos estaba en Jerusalén, pero muchos de ellos tuvieron que regresarse a sus tierras en donde ellos vivían. Y a ellos se refiere el apóstol Santiago. A personas creyentes que estaban viviendo en un lugar que no es su patria. Decíamos el domingo antepasado que vivían siendo observados por las gentes que vivían ahí, que comían, cómo se vestían, qué costumbres tenían, y en todo eran criticados los creyentes. Así hoy mismo. El creyente es criticado. Porque deja, como decía nuestro hermano pastor, deja algunas fiestas para poderse reunir con sus hermanos en Cristo y escuchar de la palabra de Dios. Y es criticado. Máxime la familia los critica más. No, que son los días que nos juntamos y que tú no vienes y que... Dijo el Señor Jesucristo, el que a dos amos sirve, con uno queda mal. Y nuestro amo, ustedes saben quién es nuestro amo, quién es nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Y a Él servimos. Entonces, hermanos, la situación de los creyentes en esa dispersión no es diferente a hoy en día. La vida que nosotros vivimos. Y les da instrucciones, el apóstol Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, les da instrucciones para vivir dentro, llamémosle así, dentro de ese contexto, dentro de una sociedad en donde son rechazados, dentro de una sociedad en donde son criticados. Y nosotros no vivimos de manera diferente. Ustedes lo han vivido. La prueba está que cuando piden oración, casi siempre es por situaciones de esas. Situaciones de rechazo, situaciones de humillación, situaciones de abuso. Y por lo tanto, yo espero que sea provechosa el estudio de esta carta para nosotros. ¿Cómo comportarnos dentro de una situación parecida de aquellos cristianos? Vimos como segundo punto, bueno, esa fue la introducción que dimos en aquella mañana, y luego vimos algo acerca de los propósitos de las pruebas. Porque dice aquí la palabra de Dios, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, eso es bien importante, hermanos. Las pruebas que nos vienen a la vida no son para nuestro cuerpo, no son para nuestro yo, son para nuestra fe. Esa fe es la que es probada. ¿Qué tanta fe tenemos nosotros? Porque en el momento que decidimos asistir a una reunión familiar o dejando de asistir a la palabra de Dios a las iglesias, nuestra fe está siendo probada. ¿Qué tanto creo? ¿Qué tan firme estoy en lo que creo? ¿Es verdad lo que creo, lo que estudio de la palabra de Dios? ¿Es lo que me motiva a mí a tener ciertas restricciones? Y vimos también acerca de esos propósitos, que las pruebas en las cuales nos permite entrar a los cristianos, nos da crecimiento, como dijo nuestra hermana Karen.
que tiene temor, y da temor, hermanos. Da temor. ¿Por qué? Porque es un compromiso en que los creyentes hacemos para seguir a nuestro Dios, para seguir sus instrucciones. No importa las críticas. Recuerde, estas de la dispersión estaban firmes, hermanos, perdón. Entonces, en aquel tiempo costaba mucho ser cristiano. Hoy también cuesta. Porque dejamos de hacer algunas cosas, porque dejamos de prestar atención a otras. Unos dejan su trabajo, dejan de ganar, porque a veces trabajan los domingos, dejan las ganancias ahí, porque prefieren escuchar la palabra de Dios. Solamente menciona Santiago en esta porción algunos de los propósitos para las pruebas. Como dice aquí, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y es verdad. Es verdad. Nos da el pasar por una prueba y documentarnos de cómo salir de ella, nos da sabiduría. Y si no la tenemos esa sabiduría, debemos de pedirle a Dios. Debemos de preguntarnos, ¿cómo debemos de comportarnos en las pruebas? Y es ahí donde nuestra fe es probada y aprobada. Bien. Y también por último, como manera de introducción, hermanos, vimos acerca de lo que son las pruebas y acerca de lo que son las tentaciones. No es lo mismo. Una prueba, las pruebas vienen del Señor. Él es el que nos permite vivir situaciones difíciles para fortalecernos, para crecer. Pero también tenemos tentaciones. Y dice el apóstol Santiago que esas tentaciones, dice aquí, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Las tentaciones, hermanos, usted puede identificarlas y decir, las tentaciones siempre van a favor de nuestros deseos. Cualquier deseo, puede ser un deseo moral, o puede ser un deseo de comer, o puede ser un deseo de mentir, o puede ser un deseo de ese tipo. Esas son las tentaciones. Y ahí la diferencia. Las pruebas no están en nuestro control. Las pruebas vienen. Por ejemplo, ¿usted tiene control sobre una persona que se le cierra en la carretera? No. Sin embargo, es una prueba. Es una prueba para que usted a veces reaccione de manera soez o grosera, ¿no es cierto? Cuando a alguien se le cierra en una calle, maneja mal, entonces ese momento pone a prueba nuestra fe. Y usted si justifica a aquella persona y dice, no se fijó, así como yo también no me fijo a veces. Pero si se pone como un energúmeno y le pita y se baja y le reclama, ¿qué testimonio? ¿Nota usted la diferencia? Esa es una prueba que no está en control de usted y usted puede reaccionar de cualquiera de las dos formas. ¿Lo justifica o lo recrimina? Es una prueba. Pero una tentación
pasar por enfrente de donde venden las carnitas y le dice al señor de ahí, deme medio kilo de cuerito. Y llega a su casa y se come medio kilo de tortillas en puros taquitos de esos. Al otro día va a estar enfermo. Esa fue la tentación. Tiene que pagar las consecuencias. ¿Nota usted lo que es, ya ahora sí está claro, lo que son las pruebas y lo que son las tentaciones? Ahora vamos a entrar a una porción de la palabra de Dios, hermanos, que nos muestra un poco amplificado lo que vimos muy poquito en el primer párrafo que les narré. Y dice, voy a permitirme dar lectura y sígame con la vista usted, en Santiago capítulo 1, versículo 16 al 27. Voy a tomar un... Sí, aquí hay. No se dejan, hermanos, las amarras ahí muy feo. Decía entonces, hermanos, vamos a dar lectura todos juntos. Vamos a leer del versículo 16 al 27. Vamos. Amados hermanos míos, dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer, palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, que es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. Bien, hermanos, al exponer el apóstol Santiago, que por cierto, déjeme decirle, dicen escritos de ese tiempo que Santiago era el pastor de la iglesia de Jerusalén. La iglesia en Jerusalén. Él era el pastor de ahí, siendo, decía la vez pasada, siendo medio hermano del Señor Jesucristo, y uno de los cuales creyeron hasta que Él se apareció a ellos. Sus hermanos no creían. Sus hermanos no creían en lo que Él decía, hasta cuando lo vieron resucitado. Y dice, amados hermanos míos, yo creo que la palabra amado sí es verdad. Sí es verdad, porque cuando uno ama de verdad, hermanos, no quiere que las personas sufran.
Quiere que aquellas personas se ahorren el sufrimiento, la experiencia que quizás ya hemos vivido. Y cuando vemos nosotros a una persona que sufre por sus malas decisiones, nosotros le hablamos y decimos, es que no debe ser así. Le hablamos porque amamos a aquella persona y no queremos que sufra. Así Santiago le dice a estos hermanos, amados hermanos míos, no erréis. Yo pienso que esta porción estos 3 versículos 16, 17 y 18, es una respuesta a una inquietud que tenían aquellos hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque a través de la historia de Israel, sobre todo en el desierto, culpaban a Dios de lo que les acontecía. Le decían a Moisés, tú nos has traído por este desierto a un lugar donde no hay agua, donde no hay sombra, y estamos padeciendo nosotros. Tú eres el culpable. Y como Moisés decía lo que Dios le había dicho que dijera, ¿para quién iba la culpa? Al Señor. Y muchas veces nosotros, hermanos, culpamos al Señor de lo que nos pasa. No sabemos distinguir entre una prueba y una tentación. Y culpamos a Dios de situaciones que para nosotros no son gratas. Como por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Y le reclamamos. Y le decimos y le preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, permitiste esto? Tú decidiste quitarle la vida a tal persona que yo amaba. Y ese resentimiento sigue, hermanos. No es fácil de quitar. Pero por eso dice Santiago, dice, no erréis. No se engañen. Y dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto, o sea, todo lo que Dios da, desciende de lo alto, desciende del Padre de las luces, en lo cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué quiere decir con esto el apóstol Santiago? Primeramente, hermanos, recuerden ustedes el contexto judío. Las personas sabían lo que dice la palabra de Dios en los primeros libros y sobre todo en el libro de Génesis. El escritor de Génesis dice que el Señor dijo cuando Él estaba creando a los animales, a los árboles, al mar, a la tierra, a todo ello, al final de algunos de los versículos, no en todos, pero al final de algunos de ellos, dice, y vio el Señor que era, ¿qué? Bueno. Ojalá que no se nos olvide eso, hermanos. Porque todo lo que Dios ha creado y todo lo que Dios nos da es bueno. Eso ha reafirmado mi fe en que esta palabra tiene razón siempre. Y lo que Dios nos pide siempre es bueno. Nunca nos va a dar o nunca nos va a querer perjudicar el Señor. Nunca. Por eso dice, no erréis, amados hermanos, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Del creador de las estrellas, del creador de este mundo, del creador del sol. Todo eso nos beneficia, hermanos. Todo lo que Dios creó es bueno. Él dijo, es bueno. Y al final, dijo Él, al final del 6º día,
dijo, cuando creó al hombre, dijo, es bueno en gran manera. Dios estaba satisfecho, queridos hermanos, de haber formado a la raza humana, a la especie humana. Estaba totalmente satisfecho al decir, porque fue bueno en gran manera. Podríamos decir, fue su obra maestra, el ser humano. Claro, el ser humano creado en aquel momento era obediente, era fiel, era un hombre de bien, pero el pecado nos ha transformado. Necesitamos nosotros volver a aquellos principios. Porque dice aquí la palabra de Dios, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí nos habla del nuevo nacimiento. Nos habla de que Dios se propuso desde un principio una solución para el problema humano del pecado. Porque nos ama. Porque nos da todas las cosas. En su fidelidad, nomás piense una cosa, en su fidelidad aún podemos respirar un aire que es bueno para nuestros pulmones. Podemos beber un vaso con agua sabiendo que ese vaso nos va a hacer bien. Podemos comer una fruta con toda la confianza del mundo de que proviene de Dios. Él hace crecer en los árboles aquel fruto y lo hace crecer limpio de tal manera que no está contaminado y podemos morder con confianza una manzana. ¿Es Dios benévolo con nosotros? ¿Es Dios generoso con nosotros? Sí lo es. No erremos, hermanos, pensando que Dios tiene la culpa de las cosas que suceden en el mundo. Porque así como es una realidad todavía las cosas que están bien, que están intactas, que no las ha tocado el hombre, algunas frutas ya las han tocado la genética de esas frutas, las han modificado. No ha habido consecuencias hasta ahorita, pero de los animales sí. Se nos pasan los productos químicos de los animales, el clenbuterol, las cosas que se ponen a los pollos para que crezcan rápido. Pero ya porque el hombre metió la mano ahí, hermanos. Pero no era así. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto del Padre, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, Dios no es como nosotros, que hoy dice sí, no, sí, ahí estoy. Y mañana dice, no, es que me salió un problema. No, Dios no es así. Dios se prometió a sí mismo hacer de nosotros las primicias de una vida nueva. En los términos agrícolas, ya no es muy usual, pero en tiempos antiguos, hermanos, las primicias quiere decir los primeros frutos que maduraban. Siempre eran los mejores. Dios creó al hombre pensando en que esas eran sus primicias. Era lo mejor que había creado. Y sin embargo fue lo primero que le falló. Desobedecimos y seguimos desobedeciendo. Porque en nosotros sí hay variación. Más adelante dice Santiago que el cristiano debe decir sí
sí, sí o un no, no. No debe decir, no, sí, ahí nos vemos y no vas. O no, sí, Señor, te voy a servir. Con todo lo que yo pueda te voy a servir, Señor. Es una promesa que hemos hecho. Y sin embargo, la realidad no es así. Nuestras decisiones siguen sujetas al mundo, a la conveniencia. En nosotros sí hay sombra de variación. Nosotros cambiamos de parecer. Más adelante, Santiago dice acerca de las fuentes que obviamente hay un conducto para que el agua salga en las fuentes, ¿verdad? Hay una conducción de esa agua. Sin embargo, antiguamente se hacían acueductos de manera que saliera a aquella fuente el agua. Y siempre era agua de manantial que podíamos beber. Imagínese usted. Hoy en día, en la Ciudad de México, abres la llave del agua y la ves así hasta verdiosa, amarillenta. ¿Se la toman en la Ciudad de México? ¿Quién es de la Ciudad de México? ¿Se la toman? No. La mandan purificar y después se la toman. Vea qué comparación hace Santiago de la fuente. Dice, de una fuente no puede salir agua amarga o contaminada y agua dulce. Yo quiero solamente remarcar un poquito, aquí en el libro anterior, que es el libro de Hebreos, capítulo 12, Hebreos capítulo 12, esto viene a colación porque muchas de las cosas, de las pruebas que vienen a nuestra vida, algunas no son cómodas. La gran mayoría no son cómodas. La gran mayoría queremos nosotros satisfacer nuestro ego, nuestro orgullo, reclamando a los demás por las cosas que ellos hacen, que no nos gustan. Y cuando aquel cristiano se detiene y dice, no debo contestar, no debo responder a sus provocaciones, aquel cristiano se está doliendo por dentro, porque está sacrificando su ego. En el capítulo 12, en el versículo 11, dice, bueno, este capítulo, hermanos, el capítulo 12, se trata de que no debemos rechazar la disciplina del Señor. Cuando nosotros conocimos al Señor, entramos a un proceso de disciplina. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Necesitamos un cambio en nuestra vida, necesitamos un cambio en nuestra conducta, necesitamos un cambio en nuestra manera de hablar, necesitamos un cambio en nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque dice Santiago más adelante que nosotros somos las primicias de su creación. Somos lo que primero se ve del fruto. Yo recuerdo en una ocasión que una persona que era nuestro vecino, cuando nosotros le compartimos del Evangelio, en aquella ocasión, no quisieron oír, ni después tampoco. Pero, déjeme decirle que nos dijeron algo a mi esposa y a mí, y dijeron, ellos, es un matrimonio, que ya nomás queda la señora. Dijo el señor, el esposo,
Dice, pues aquí los esperamos. Cuando ustedes quieran regresar a la religión católica, los abrazamos de nuevo. Y dijo verdad, porque mucha gente se regresa. Mucha gente no soporta las pruebas. No soporta la disciplina. ¿Qué quiere decir la disciplina? Quiere decir la conducta nueva en que nosotros debemos vivir ahora, en la cual somos enseñados por medio de la palabra de Dios. Si tú y yo nos exponemos a la palabra de Dios con asiduidad, periódicamente nos exponemos a ella, leemos su palabra, la escuchamos explicada, crecemos. Pero si digo, hoy no tengo muchas ganas, es más, ya hasta se me hizo tarde, no, ya no voy. Qué bueno que venció a ustedes, hermano. Que a pesar de que se les hizo tarde, porque hay gente que dice, no, me da pena llegar tarde, que no le dé pena. Necesitamos esa reconvección, o sea, un convertimiento, válgase la expresión, una conversión genuina. Necesitamos firmeza en nuestras decisiones. Porque dice la palabra de Dios, capítulo 12 de Hebreos, versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ese versículo me consuela. Y me dice que la instrucción, sea en la primaria, sea en la secundaria, sea en la prepa, ¿verdad que a mí muchas veces no es grata? Las tareas que nos dejan, ay, otra vez esto, lo otro, fastidioso. No es grato. Pero después, el obedecer da fruto apacible de justicia. Es una ley. Así que si tú te sientes ofendido por la palabra de Dios, y en ese momento dices, ay, no, qué fuerte estuvo eso, después vas a ver que es bueno. Todo, lo más difícil de pasar, como decía, que muchas de las veces es la muerte de un familiar en primer grado, es doloroso, pero sabes, es bueno. En virtud de eso, de la última prueba difícil por la cual pasé, tiene un propósito bueno. Un día Dios usó al hermano Carlos en compartirnos la palabra de Dios. Al término de la predicación dije, tengo que seguir. Y aquí estoy. Y hermanos, todo lo que Dios, muchas de las veces no puede ser tan grato para el que lo está recibiendo, pero es bueno para los demás. Y el hermano Noé me dice, hermano, te necesitamos aquí. Y es verdad, somos necesarios unos a otros. Debemos edificarnos los unos a los otros. Debemos compartirnos la palabra de Dios los unos a los otros. Debemos consolarnos los unos a los otros. Debemos corregirnos los unos a los otros. Para eso nos hizo Dios. Para eso nos hizo renacer de nuevo. Si no nos hubiera dejado ahí, como los miles de gentes que no quieren saber del Evangelio. Pero sin embargo, Él puso en nosotros ese propósito.
y también hay un propósito para ti. Tú no te das cuenta, porque muchas de las veces dejas pasar el tiempo y no sabes qué sucedió con aquella persona a la que tú le hablaste. A veces tienes la dicha, la bienaventuranza de ver, por ejemplo, la hermana Esther, que le habló a Sam, y aquí está. Ese es motivo de orgullo, de que Dios te está usando y que quiere seguir usándote. Pero también hay el otro lado, el lado triste, de que nuestros familiares no quieran y no quieren. Y es motivo de tristeza porque dirá el día que te hablan, fíjate, quiero que ores por mí porque pasó esto, pasó lo otro, pasó más allá, por puras desgracias. Quisieras decirle en ese momento, ¿te acuerdas que te dije? Pero no lo entienden. No lo entienden. Porque los propósitos de Dios son inescrutables. La manera en que Dios lleva la vida de un individuo no la podemos ver muchas veces hasta que vemos los resultados. Y queridos hermanos, comentaba con el hermano Denis de que cada vez la vida es más difícil. Cada vez hay más crueldad, más fraudes, más inseguridad, más crímenes. Cada vez es más difícil vivir. Más asaltos, más golpes. Y debemos estar preparados, hermanos. Como nuestros hermanos que estaban en la dispersión, a los cuales se dirige Santiago. Hermanos, ustedes deben ser las primicias, deben mostrar a los demás que hay una manera buena de vivir. Por esto, dice el apóstol, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nosotros nos comportamos como incrédulos, no lleva ningún fruto. Pero cuando nos ven comportarnos como Dios quiere, hermanos, la gente se pregunta, ¿por qué son así? ¿Por qué este hombre no contestó los insultos de los que fue objeto? ¿Por qué este trabajador que tengo no miente? ¿Por qué es honesto? La gente se pregunta, hermanos. ¿Por qué todas las cosas las pide por favor? ¿Por qué de todo da gracias? Son costumbres que debemos tener. Por eso dice Santiago que sea pronto para oír de la palabra de Dios. Y tardo para hablar. Porque lo que sale de dentro de nosotros, ya vimos lo que dice el Señor Jesucristo. Este hombre Santiago seguramente escuchó muchos de los sermones del Señor Jesús. Muchos. Y cuando escribe tiene en mente todas esas cuestiones. El Señor Jesús dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra al vientre. Lo que contamina al hombre son lo que sale del corazón, los malos deseos, las malas vibras, como dijeran algunos. Ojalá y se muera este. Llega a pasar. Porque hay ocasiones en que ya no aguantamos a las gentes. Pero no, esa no es la obra de Dios. Esa no es la justicia de Dios. La justicia de Dios es que todo hombre venga al arrepentimiento. Que nazca de nuevo, que sea provechoso.
que comunique aquello que para él ha sido de provecho. Aunque a veces es tarde. Y cuando no lo hicimos, estuvimos ocupados en otras cosas. Nos golpeamos en la cabeza y decimos, ¿cómo no hice esto? ¿Cómo no le corregí a tiempo? Ah, pero es que también le di el celular para que se entretuviera. No había celulares cuando sus hijos del hermano Noé estaban chiquitos. Pero había otras cosas. Y cada vez hay cosas diferentes. Y todas esas cosas entran en la mente y en el corazón de las personas. Y son sus prioridades. Hoy en día, digo, es el celular. Porque las mamás, para entretener a los hijos, les dan el celular. En vez de sentarse y decirle, ¿sabes qué? Darte el tiempo necesario y decirle, mira, no te compré esto en la tienda en aquel momento, tomar la parte, no te lo puedo comprar. Y no hagas berrinche, porque no te lo puedo comprar. ¿Usted ha visto a los niños malcriados tirándose en el piso porque los papás no le quisieron comprar cosas? Y otros van más allá, no solamente el berrinche, patean a sus papás. De veras qué triste es ver eso. Pero cuando aquel niño es grande y creció sin una dirección adecuada de la palabra de Dios, se preguntará usted, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no presté atención a hacer esto? Ya no se puede arreglar. Solamente el milagro que Dios hace. De que un día se exponga la palabra de Dios y diga, sí es cierto. Porque Dios es el que le abre el entendimiento. Es verdad, es cierto lo que dice aquí. Porque yo veo a fulano, a mangano, a perengano, que tiene paz. Porque se ha reconciliado con su Dios, con su Creador. Eso es lo que da paz, queridos hermanos. Yo recuerdo en una ocasión, uno de mis hermanos, el que sigue, ya murió, el que seguía de mí, le dijo a mi mamá, oye, ¿tú fumas como si tuvieras uno de tus hijos en la cárcel? Y no se me olvida, porque mi mamá se preocupaba, pues tenía 5 hijas, imagínense. 5 hijas ya en edad casadera, en que se le pueden ir las cabras al monte. Que para muchas personas eso es un fracaso en su familia. Y sí lo es, porque son traumas difíciles de quitar. Violaciones, estupros, mentiras, embarazos no deseados. Son desgracias para la familia. Porque aquella persona queda marcada con un embarazo y ya no se puede dedicar a lo que ella quería. Tiene que dedicarse a su hijo. Así era en aquel entonces. Hoy es más fácil porque hoy hay abortos y permitidos por la ley. Así que pueden ir y se lavan los dientes y no hay ningún problema. Entonces, hermanos, dice Santiago, por lo cual, versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia,
recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid con mansedumbre la palabra de Dios, hermanos, porque yo estuve también entre ellas, habemos personas que menospreciamos la palabra de Dios y decimos, ¡ay, otra vez está con eso! Otra vez nos vuelve a decir lo mismo. Pero es la palabra de Dios, hermanos y hermanas, porque no queremos que usted pase otra vez por situaciones difíciles. Que aprenda la lección. Y si no tiene sabiduría en este momento, pídela a Dios. ¿Por qué la da? Aquí está. Una de las palabras más usadas por Santiago es la sabiduría. La otra es la fe. Y engloban en una más, en la conducta. Que la fe y la sabiduría deben modificar nuestra manera de vivir. Que no salgamos igual, hermanos. Que salgamos convencidos que la palabra de Dios tiene razón en lo que dice. Y si usted toma una decisión, póngala en práctica inmediatamente saliendo de aquí. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Uno se engaña. Después, mañana. Ahora que ya tenga un dinerito ahorrado. Ahora que esto, ahora que el otro, ahora que... No, hermanos. El día que Dios usó la palabra, su palabra para hablarnos a través del hermano Carlos ese domingo, yo tomé la decisión ese domingo. Y cuando nos fuimos, no sé si recuerda el hermano Denis, le dije, ¿sabes qué? Dios me ha tocado nuevamente. No quiero seguir vegetando, siendo un inútil. Quiero ser útil. Para mi familia, porque los amo, y para todos los que están alrededor mío. Qué feo es vivir sin la palabra de Dios, hermanos. Mis primeros 37 años fueron así. Sin ningún consejo, sin ninguna dirección, como un animal. Por eso debemos tomar decisiones, hermanos, cuando oigamos la palabra de Dios, en corregir algunas cosas que nosotros hacemos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Aquí está. En el momento que la palabra de Dios nos muestra los cambios que debemos hacer, en ese momento tomemos la decisión. No nos vayamos y digamos, mañana tomo la decisión, mañana voy a comenzar a hacer esto, mañana voy a comenzar a leer la palabra de Dios todos los días. No. Nos engañamos a nosotros mismos. La palabra de Dios nos insta, nos urge, hermanos, a que tomemos decisiones. Y hoy no es la excepción. Y luego dice, pero el que mira atentamente la perfecta ley, la palabra de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
Mire qué promesa tan grande. Jovencita que no te has casado, si tú ves y haces lo que la palabra de Dios dice, vas a tener un buen matrimonio. Vas a tener una vida sin sobresaltos. No sin pruebas, pero sí sin pecados graves. Porque las tentaciones están a la vuelta de la esquina. Las tentaciones están en los celulares. Las tentaciones están en las computadoras. Están a la orilla de las carreteras. Y hacen voltear a los que van manejando. Me gusta esto último. Este o esta, versículo 25, será bienaventurado en lo que hace. No en lo que lee, no en lo que ve, en lo que hace. El apóstol Santiago no quería que sufrieran aquellas personas, aquellos judíos que vivían en la dispersión. No les dice que no iba a pasar pruebas, no les dice eso. Pero sí, tened por sumo gozo cuando estés en ellas. Por último, vamos a ver, nos restan ¿cuántos versículos al 27? Dos versículos. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. Note, en este párrafo que leímos, hemos leído 3 veces, engaño. El enemigo se encarga de ponernos los señuelos, ser seducidos, ser tentados, y después de ser tentados, da a luz el pecado. No caigamos en eso, hermanos. Primero dice Santiago, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿No le llama a usted la atención la palabra religión? Que Santiago utilice esa palabra 2 veces. A mí me gustaría que en esta mañana, o ya tarde, usted supiera a ciencia cierta qué quiere decir Santiago con religión. Eso es muy importante. ¿Usted sabe qué quiere decir religión, la palabra? Hermano Carlos, ¿nos puedes decir 2 o 3 palabras que? La palabra religión proviene del latín religare y significa volver a ligar algo. Entonces, cuando se ve la palabra religión en la Biblia, específicamente volver a ligar algo que estaba desligado. Eso es lo que hace Cristo, nosotros nos vuelve a ligar a Él, porque estábamos desligados de Él. Cristo es la verdadera religión, en ese sentido exacto de la palabra. Él nos vuelve a ligar al Padre. Estábamos fuera del Padre, pero a través de la religión que es Cristo, y lo va a explicar específicamente en cuál es la religión Santiago, es volver a ligarnos. Eso significa religión, religarnos. Sí, viene de 2 palabras, que es una apócope de decir volver a, ligar,
la otra palabra es ligar. Como bien nos dice nuestro hermano, viene del latín, que quiere decir juntar, pegarse. ¿Por qué? Porque el ser humano nace despegado de Dios. No debemos olvidar nunca eso, hermanos. El ser humano, nosotros nacimos despegados de Dios, alejados de Dios, alejados de los pactos, alejados de las promesas, más siendo gentiles. Nosotros somos gentiles, no somos judíos ni israelitas. Pero no nacimos despegados de Dios por unos ser israelitas y otros no, sino porque somos pecadores. Hemos nacido, recuerda la palabra, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos separados de Dios. A través del Señor Jesucristo, que es la verdadera religión, como bien dice el hermano, nos volvimos a juntar con Dios. Nosotros, tú y yo, somos religiosos, en el sentido técnico de la palabra. Somos religiosos porque hicimos algunas cosas que nos volvieron a juntar con Dios, porque vivíamos separados. Entonces, dice la palabra de Dios, si alguno se cree religioso. Ahora, hay algo también muy importante aquí. Religión, sin ir a las raíces latinas, quiere decir, como dijimos, juntarse, reconciliarse con Dios. Reconciliarse con Dios a través del Señor Jesucristo. Pero, en el libro de los Hechos vemos que los apóstoles de aquel tiempo decían a sus oidores, decían, arrepiéntanse para reconciliarse con Dios. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿tú te has arrepentido sinceramente de la vida que llevabas antes? ¿Te has arrepentido? Recuerda que arrepentimiento es caminar en un sentido y llegar a un punto y decir, basta, estoy arrepentido, tengo que caminar en el sentido contrario. No más palabrotas, no más chistes oeces, no más embriagueces, no más mentiras, no más conveniencias, no más hipocresía, no más robar, no más mentir. Si alguno se cree religioso entre vosotros, o sea, quiere decir, si en verdad te has arrepentido de la vida que llevabas antes, tu vida tiene que ser diferente. Si verdaderamente te arrepentiste y cambiaste de dirección y ahora caminas hacia Dios, ya no regresamos a lo mismo. Si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, sigue hablando de la misma manera que antes. Un hermano me dijo en una ocasión, hermano, ¿a poco es necesario arrepentirse para estar con Dios? Sí, déjame decirte que sí. Venir al arrepentimiento, ¿no decía Juan el Bautista eso? Por eso nuevamente, ¿te has arrepentido de la vida que llevaste antes? ¿Ha cambiado tu vida?
¿Dios es tu prioridad? Ay, hermano, no me diga eso. Es que, pues, mi familia, mi marido, mi esto, mi otro, mis hijos. Entonces no te has arrepentido. Es duro, ¿verdad, hermanos? Es duro, Santiago es duro, porque yo no lo estoy diciendo. Él es el que está diciendo, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. No se ha reconciliado con Dios. Eso es lo que está diciendo. Hermanos, nosotros debemos llevar la marca diferente. Que la gente diga, ay, ¿cómo es posible? Otro se hubiera aprovechado de él. ¿Cómo regresó ese dinero que se le cayó? Detallitos así. Ay, ese cuate, ¿por qué siempre anda diciendo que gracias a Dios? Si nomás le pregunté que cómo estaba, y él me sale, bien, gracias a Dios. ¿No das el testimonio? Debían de seguir diferentes en donde vivían los judíos en aquel tiempo. Para eso es esta carta. Para decir, sigan adelante, no se desanimen. ¿Que van a tener problemas? Sí, van a tener problemas. ¿Que van a tener pruebas? Sí, van a tener pruebas. Pero las van a hacer crecer las pruebas. Les van a dar paciencia las pruebas. ¿Cómo es que esa persona, yo lo conocí diciendo un montón de groserías y ahora ya no dice? Hermanos, la palabra religión quiere decir una reconciliación genuina. Genuina. Que es o no es. No hay medias tintas. Recuerda, hermanos, que en el cielo solamente van a dejar entrar creyentes. No, pero es que yo asistí a los domingos y... ¿Eres creyente o no eres creyente? ¿Dónde está tu prioridad? Dijo el Señor Jesús, y ya parece que estoy oyendo a Santiago, es que el Señor dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Tu familia? ¿Tu trabajo? ¿El dinero? ¿Las posesiones? ¿Tu buena relación con tus hijos? Ay, que no me dejen. Que se queden aquí, aunque sean bien desobedientes, no levantan ni sus calcetines. No laven ni su plato. Pero que estén aquí. No, hermano. Duele. Pero la reconciliación con Dios debe ser genuina. Y dice que la religión genuina es el hablar diferente y tener misericordia con los demás. Nuestra conducta debe cambiar. Debemos de dolernos, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios, 2 Corintios. Dolerse con los que se duelen, gozarse con los que se gozan. Hermanos, por último, con eso termino, controlemos nuestra lengua. Que de nuestra boca no salgan palabras sapos y alacranes y serpientes, sino que siempre salga una palabra de aliento, de edificación para los demás. Siempre tengamos una palabra suave. Proverbios, como dijo nuestro hermano, no se me va a olvidar, una síntesis de Proverbios, y Proverbios dice que la palabra blanda
aplaca la ira. Pero es que si me gritan, yo también sé gritar, dice. No. Hermanos, que Dios nos ayude a tomar sabias decisiones. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos ha hablado en esta mañana. Gracias, Señor, por ello. Ayúdanos ahora a tomar decisiones para hacer de tus primicias, para cumplir ese propósito que tú tienes para nosotros. Nos ponemos en tus manos rogando por ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.